Igualmente, así como es importante en el ámbito de la ciencia y la tecnología, también es muy importante en el ámbito del desarrollo industrial y empresarial del país. No podemos conseguir una agencia que se dedique a emular a las grandes y tradicionales agencias como lo han sido la NASA, la Agencia Espacial Europea. Tenemos que tener un modelo propio y ese modelo propio tiene que estar muy enfocado en desarrollar no solo capacidades espaciales para el país, sino en desarrollar una industria espacial. Y aquí con este comentario le cedo la palabra al doctor Mario Pinzón del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quien nos va a presentar cómo desde el Ministerio tienen contemplada dentro de la política de reindustrialización el componente espacial. Sí, como lo desee, doctor Mario, puede ser allá o acá, como usted lo desee. ¿Tiene presentación o no? Ah, bueno. Por favor, la presentación del Ministerio de Comercio. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel, y muy buenos días para todos y para todas. De antemano, extiendo las excusas del señor ministro Umaña, que nos puede acompañar en la mañana de hoy. Sí, al igual, sin menos de 1,60 siempre genera problemas con el micrófono. Muy bien. El mensaje que quiero transmitir un poco esta mañana y que queremos presentar desde el sector comercio, industria y turismo es cuál es el papel de la política de reindustrialización para el sector aeroespacial. Como lo mencionaba el coronel hace unos instantes, en la apertura del evento, se trata de construir un ecosistema. Y para construir un ecosistema, por supuesto, tenemos que tener de un lado la ciencia, la tecnología e innovación, como muy bien lo acaba de presentar la señora ministra, pero por el otro lado también tenemos que mirar cómo articulamos ese conocimiento al desarrollo industrial y las capacidades de desarrollo productivo que requiere el país. Y en esa medida, lo que estamos trabajando desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es la política de reindustrialización, que precisamente, como lo mencionaba esta mañana el doctor Iván, anoche fue publicado el documento COMPES, borrador para comentarios del público. Esta política de reindustrialización parte precisamente de una convergencia en cada una de las 5 apuestas que tiene el Plan Nacional de Desarrollo, en donde esas 5 apuestas se condensan en las políticas sectoriales que tenemos. Una política de reindustrialización, que lo que busca precisamente es transitar o que transitemos como país de una economía extractivista hacia una economía del conocimiento productivo y sostenible. Por otro lado, una política de comercio exterior para la internacionalización. Tenemos que desarrollar la industria y el tejido, fortalecer el desarrollo industrial y el tejido productivo que tiene el país, pero también tenemos que garantizar que ese tejido productivo se logre encadenar con esas cadenas globales de valor, insertarnos a otros mercados. Y para ello la política de comercio exterior es esencial. Y a su vez, como parte de las políticas sectoriales, tenemos las políticas sectoriales de turismo, en donde buscamos trabajar con las comunidades y los territorios, generando condiciones habilitantes para que podamos explotar o usar de manera sostenible la diversidad que tenemos en el país en materia de turismo. ¿Por qué hablar de una política de reindustrialización? Que es tal vez una de las discusiones interesantes que se podría dar acá. Y es, si miramos hacia atrás, el proceso de apertura que se inicia en los 90, pues se hace un poco de manera apresurada, y eso no nos permite desarrollar o preparar adecuadamente las capacidades productivas que requiere el país. Entre el periodo 1960 y 1989, el Producto Interno Bruto del país estuvo cercano al 4.6, pero entre el 90 y el 2019, el 3.4, tenemos una caída, que es un poco el indicador de esta desindustrialización del país y por qué necesitamos reactivar o necesitamos fortalecer la industria nacional. A su vez, tenemos un desmonte de las políticas industriales y como lo mencioné, una política de apertura poco estratégica. Y eso nos lleva a que las principales actividades productivas del país transiten o se concentren en actividades extractivas, con bajo valor agregado y en donde no son intensivas en el uso de conocimiento, ciencia y tecnología. Entonces, pues esos elementos son los que nos dan el marco para que, además de los retos que tenemos en materia de cambio climático, pensemos en una política de reindustrialización que nos lleve hacia la sostenibilidad de inclusión de nuestro país. Y para eso tenemos que priorizar esfuerzos en proyectos y apuestas estratégicas, 5 apuestas estratégicas que les mencionaré en un segundo,
en donde lo más importante, uno de los elementos fundamentales es reconocer la heterogeneidad no solamente del tejido productivo, las diversidades entre capacidades productivas entre micro, medianas, pequeñas y grandes empresas, pero también las capacidades instaladas en los territorios y qué es lo que podemos hacer desde esos territorios y la diversidad de lo que podemos hacer allí. Para eso, entonces, también tenemos que promover la territorialización en la implementación de la política de reindustrialización, acorde con los contextos de cada territorio. ¿En cuáles son las apuestas? Entonces, ¿cómo vamos a llevar a la práctica, cómo vamos a empezar a aterrizar esa política de reindustrialización? En consonancia con la intervención de la señora ministra hace unos minutos, las 5 apuestas que se contemplan dentro de la política de reindustrialización están asociadas a la transición energética. Aquí algunos de los ejemplos de proyectos que se tienen contemplados para ejecutar o que se ejecutará en el marco de esta transición energética, por ejemplo, industrias y servicios alrededor de la transición energética justa, descarbonización en la producción, integración en energías alternativas. En materia de agroindustria y soberanía alimentaria, hablamos de incrementar la oferta de alimentos, de biológicos y energía en núcleos de la reforma agraria. En salud, producción de medicamentos, servicios modernos como la telemedicina, que lo mencionaba la señora ministra, farmacias digitales. Y en particular, antes de referirme a defensa para la vida, pues también tenemos territorio y su base empresarial, que es un poco la forma de territorializar y reconocer esas vocaciones y apuestas productivas que tienen cada una de las regiones de nuestro país. Cuando hablamos de defensa para la vida, defensa y la vida, allí es donde encontramos una oportunidad muy importante, no exclusiva para el desarrollo de la industria del tejido productivo aeroespacial. Allí entonces hay que trabajar en transferencia de conocimiento y tecnología, las compensaciones industriales o los offset, fortalecimiento del sector astillero, aeronáutico, infraestructura, entre otros, y la participación en compras públicas y proyectos como mecanismos para apalancar y jalonar la demanda de estos bienes y servicios que se desarrollan desde la industria. ¿Cómo funciona esta política? Entonces, inicialmente nos concentramos en el foco, la unidad productiva. Necesitamos en la unidad productiva mejorar las capacidades de esa unidad. ¿A través de qué? Mejorar las capacidades humanas. Uso y apropiación, desarrollo de tecnología, instrumentos de capital, infraestructura física y digital. Cuando ponemos la unidad productiva a punto, podemos empezar a pensar en cómo diversificamos y sofisticamos. ¿Qué es sofisticar? Es agregar más capacidades productivas para que pueda hacer algo. Y allí es en donde está el valor agregado y la gran importancia que tiene el sector aeroespacial para la política de reindustrialización. Este es un sector que se caracteriza por tener una gran cantidad de capacidades productivas o demandar grandes cantidades de capacidades productivas para el desarrollo de bienes y servicios de alta complejidad, que es allí donde está el valor agregado, en donde realmente estamos incorporando grandes o estamos haciendo un uso intensivo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Si logramos diversificar y sofisticar eso que estamos haciendo hoy desde nuestras industrias, desde nuestras unidades productivas, pues podemos empezar a pensar en cómo nos articulamos o cómo esas unidades productivas empiezan a encadenar, que es el siguiente punto de la política, y es en generar encadenamientos productivos. Cuando logro generar encadenamientos productivos en las regiones y a nivel nacional, entonces ya tengo suficientes elementos para poder empezar a pensar en la profundización en la integración. ¿Qué ofrezco al mundo y qué me puedo ofrecer al mundo en doble vía para aprovechar el conocimiento de la diáspora, por ejemplo, el conocimiento que se avanza en otros lugares, pero también mostrar todas las capacidades productivas que tenemos en el país? Y como elemento de soporte, pues todo esto necesita, pues por supuesto, estar ajustado o acorde con un marco institucional. Entonces, allí estamos hablando de la gobernanza, de cómo ajustamos, por ejemplo, este sistema nacional de competitividad e innovación, en donde necesitamos la participación de diversos actores, darle más pluralidad tanto a la participación en las regiones como a nivel nacional, de tal manera que logremos una gobernanza articulada entre la teoría, la práctica y la política. Estén representantes de lo que se ha mencionado, la cuádruple hélice, la sociedad civil, la empresa, la academia y el Estado, para lograr tomar decisiones que sean estratégicas en cuanto a el desarrollo productivo. Para cada uno de estos elementos que acabo de mencionar como objetivos específicos, por supuesto, están una serie de proyectos que se empiezan a desarrollar o que se tienen contemplados en el documento COMPES de política de reindustrialización, de tal manera que pueda darle un poco más de aterrizaje a estos objetivos. Hay más de 15 proyectos estratégicos en las apuestas en donde han participado el Ministerio de Comercio liderando el ejercicio, el Ministerio de Energía, Agricultura, Salud, Defensa, con más de 100 acciones que promueven el desarrollo productivo, la sofisticación, la productividad y la diversificación de nuestro tejido industrial. Es la apuesta que tenemos dentro de este COMPES de reindustrialización. Y esto, entonces, un poco aterrizándolo, ¿cómo habla o cómo puede apoyar al sector aeroespacial? Por la defensa de la vida es una de las apuestas, de las 5 apuestas que mencioné hace un instante,
que hacen parte de este documento, y allí encontramos entonces que el principal elemento es aprovechar las capacidades de la industria de defensa aeroespacial astilleros para transformarlas en bienes y servicios de alto valor para la paz y el desarrollo productivo. Entonces tenemos que empezar a discutir cómo logramos que esas capacidades que se vienen desarrollando, por ejemplo, en el sector de defensa, muy importantes desde el GSET, pueden transitar hacia el mundo civil. Cómo se dan desarrollos duales de tecnología que puedan servir a los dos mundos. Y entonces allí tenemos que empezar, por ejemplo, a pensar en certificaciones de calidad, en mejoramiento de proveedores, en encadenamientos, que son parte de las ofertas, que adelante les voy a compartir, que desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estamos desarrollando y está en este momento activa para el sector. Dentro de los proyectos estratégicos por la defensa de la vida, pues encontramos fabricación de aeropartes por el SIAC, fortalecimiento de la industria de astilleros, el Cotecmar, o producción de puentes. Pero en concreto, ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos que mejorar para el sector aeroespacial, mejorar la productividad, diversificación y sofisticación en línea con la política de reindustrialización. Pero para ello, entonces, necesitamos diseñar e implementar estrategias de desarrollo productivo en el sector, teniendo en cuenta el desarrollo industrial del mismo, ciencia, tecnología e innovación, instrumentos de cooperación internacional, la triple hélice inicialmente, y por supuesto, como lo han venido discutiendo durante toda la mañana, esa cuádruple hélice. ¿En dónde? Instrumentos para mejorar la calidad, todo el tema de certificación. ¿Cómo apoyamos desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la certificación de, por ejemplo, partes? Para que esas partes sean reconocidas y aceptadas en cadenas de valor. Y para ello necesitamos fortalecer la infraestructura de calidad, no solamente cumplimiento de reglamentos técnicos, sino certificaciones que se piden dentro de las cadenas de proveeduría. Mejoramiento, fortalecimiento de encadenamientos, ¿a través de qué? De mejorar las condiciones de las MIPYMES. Próximamente, finalizando este mes, finalizando el mes de mediados de diciembre, lanzaremos la estrategia en cadena, mejores proveedores, que es una convocatoria abierta para que MIPYMES puedan participar y obtener recursos que les permitan fortalecer las capacidades al interior de la unidad productiva. Y en sofisticación debemos promover el uso y adaptación de tecnologías avanzadas a través de la investigación, el desarrollo, la ciencia y la tecnología. Con estos elementos vamos a fortalecer aglomeraciones y clústeres que ya están en ese momento trabajándose, otra convocatoria precisamente para apoyar en las MIPYMES la creación de hojas de ruta y en los territorios de precisamente aglomeraciones. ¿Cómo logro cooperar? Que es el otro gran reto que tenemos desde el punto de vista del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ¿Cómo generamos las condiciones, ese ecosistema, para que los actores puedan cooperar y se generen esos clústeres que permitan acceder al desarrollo de productos más sofisticados? Ya para cerrar, les dejo el QR con el que pueden acceder al documento COMPES, borrador de política de industrialización, para que le hagan sus comentarios. Para los comentarios de este documento COMPES, que es muy importante la participación de ustedes allí revisando las acciones, revisando las estrategias, los objetivos, de tal manera que podamos enriquecer esta política. El Departamento Nacional de Planeación está liderando el ejercicio. El proceso es enviar los comentarios a grupocompes@dnp.gov.co antes del 9 de diciembre de 2023. De nuevo aquí el QR o la dirección para que puedan acceder y esperamos sus comentarios para poder fortalecer la política en materia y apoyar al sector aeroespacial. Muchísimas gracias. Bueno, sí, correcto. Para los que están conectados, sabemos que han estado haciendo algunas preguntas por el chat de Google Meet. Las estaremos respondiendo oportunamente. Y también queremos que sepan tanto los presentes acá en el auditorio como en el Meet que este evento está siendo grabado y posteriormente será subido a un canal de YouTube que se estará compartiendo a los correos que se inscribieron, se les estará compartiendo el enlace respectivo. Hemos tenido una presentación interesantísima también por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, lo cual nos muestra una confluencia importantísima de la visión de país alrededor de la importancia del tema espacial.